23. Qué mejor provisión que Dios mismo a nuestras vidas. Amén. Dice, vamos a leer el versículo 1 y después nos vamos a sentar para leerlo detenidamente. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. ¿Usted cree eso? Amén. ¿Usted ha sido testigo de eso? Amén. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque en ella podemos encontrar nuestro refugio, Señor. Podemos encontrar tu abrazo, Padre. Señor, ese abrazo, Señor, que muchos necesitamos constantemente, Señor. Señor, y que tú nos recuerdas, Padre, cuánto nos amas, Señor. Pero también nos recuerdas, Señor, que es necesario acercarnos a ti para poder disfrutar de todo esto, Señor. Padre, habla nuestras vidas en esta noche, Señor, que podamos una vez más recibir de ti, de tu palabra, de tu consejo, de tu paz, Señor, y que tú puedas venir a nuestro corazón y llenar toda necesidad, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Ahora sí leamos todo el Salmo. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Definitivamente que David, para poder escribir este salmo, tuvo que haber sido eh, pastor para entender lo que iba a escribir. Amén. Entonces, para que alguien pueda escribir algo acerca de un tema o de lo que sea, generalmente se necesita experiencia o por lo menos un conocimiento previo acerca de lo que se quiere escribir. Digamos, usted no sé cuál sea su profesión o su oficio o a qué se dedique, y si usted quisiera escribir algo o dar indicaciones de lo que usted hace, lo puede hacer con facilidad porque en lo que hace usted se vuelve experto. Amén. Y sabe la mejor forma de poder dar a conocer o dar a entender sus ideas. En este caso, David escribió este salmo y perfectamente lo logra describir lo que es Dios para nosotros como un pastor, porque él eso era, un pastor que estaba al cuidado de las ovejas que se le habían sido encomendadas, y un pastor que tenía cuidado respecto a ellas en cuanto a su alimento, a su cuidado, y una cosa muy importante, a la guianza que necesitan estos animalitos, las ovejas. Entonces, muy perfectamente David describe a Jehová como nuestro buen pastor, pero hay aspectos muy importantes que hay que resaltar de este salmo. Si bien es cierto, estamos leyendo que Dios, Jehová, es nuestro pastor, nuestro proveedor, nuestro amigo, nuestro guardador, el que tiene cuidado de todo, también es muy importante saber y entender que cada una de las palabras de este salmo, en sus significados,
tienen cuestiones mucho más profundas, que si nos vamos a la letra y vemos las definiciones, encontramos muchas palabras ahí, pero es el Espíritu Santo el que nos da la revelación de su palabra, amén, y el que nos hace entender las cosas. En ese sentido, nosotros sabemos que dependemos de un pastor como ovejas, amén. Si hemos reconocido y si entendemos el gobierno de Dios, sabemos que está Jehová como el supremo pastor, pero también hay una autoridad delegada, ¿sí? Y nosotros nos sometemos a esa autoridad. Y aquí comenzamos con algo un poco turbulento, porque a veces será que un salmo como este no se hace rema en nuestras vidas. ¿Será que no estamos respetando la autoridad de pastor que se nos ha dado a nosotros, que se nos ha impuesto, mejor dicho, a nosotros? Más adelante vamos a ver muchos detalles acerca de esto, pero lo que sí hay que resaltar es que David entendía su posición o su función como pastor, y en base a eso entendía cómo era el cuidado de Dios hacia su pueblo, hacia sus ovejas. Amén. David sabía, entendía que era guiar a una oveja, y que una oveja, su comportamiento pasivo, quizás su comportamiento un poco torpe en algunas cosas, su falta de pericia en algunos movimientos o en el tomar decisiones, le habían mostrado a David que su pueblo, el pueblo de Dios, es semejante a las ovejas. Sí, las ovejas necesitan guianza, las ovejas necesitan corrección, las ovejas necesitan cuidado, las ovejas necesitan buena alimentación para que un rebaño sea saludable, libre de enfermedades, libre de plagas, libre de muerte, de pestilencia, libre de cualquier cosa que le pueda hacer daño. Entonces, a David se le facilitó en ese sentido escribir este salmo y nos muestra muchas cosas. ¿Y qué podemos decir acerca de las ovejas? Que nosotros no estamos llamados a ser como estos animalitos, ¿verdad? Personas atemorizadas o pasivas, sino al contrario. Nosotros estamos llamados como ovejas de Dios a ser seguidores de Dios, obedientes y sabios. Y en la manera en que nosotros hagamos obediencia y alcancemos sabiduría, en ese mismo sentido, este salmo se podrá hacer rema en nosotros. Ahora bien, muchos hemos pasado en situaciones que justamente hemos comprendido de qué se trata la vara y el cayado del Señor. ¿A cuántos, o mejor dicho, cuántos hemos escuchado este pasaje de la palabra? En este lugar lo hemos escuchado de diferentes siervos y hemos aprendido y hemos tenido una gran enseñanza para nuestras vidas. Pero esa enseñanza no se vuelve rema porque quizás el momento o la situación que estamos pasando no amerita que nosotros abracemos esa palabra, que debería ser todo el tiempo, no solo cuando estamos en necesidad. Entonces, escuchamos la palabra y muy bien, sí, aprendimos que es necesaria la corrección, aprendimos que Dios va a estar con nosotros, aprendimos que Dios nos va a guiar y muy bonito, pero si no estamos pasando una situación que amerite la aplicación de esta palabra a nuestras vidas, entonces muchas veces nosotros lo dejamos como un conocimiento más y tal vez lo podríamos malinterpretar como un conocer más a Dios, ¿sí? Y muchas veces, para que la palabra entre en nuestro cuerpo y lo podamos hacer rema en nuestras vidas, es necesario que pasemos por ciertos lugares, por ciertas situaciones. Amén. Pero hablemos un poco
acerca de cada uno de estos versículos y algunas ideas principales que creo que es necesario recordar, y creo que es necesario también que pongamos atención a lo que Dios quiere hablar con a nosotros. Amén. Dice el versículo 1: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Indiscutiblemente, si nosotros leemos esto, nuestro ser tiene aliento y nuestro ser se llena de esperanza. ¿Por qué? Porque es innegable que tenemos un Dios de amor, pero ese amor de Dios también incluye otras cosas que quizás no nos agradan como ovejas. Porque dentro de los cuidados que están para las ovejas, para preservarlas, usted ya ha escuchado en este lugar que en la práctica los pastores muchas veces tienen que quebrar las extremidades de las ovejas. Y ese me imagino que no debe ser algo agradable. Y si los defensores de los animales nos oyeran hablar acerca de esto, nos dirían que qué crueldad, cómo se les ocurre quebrarle las patitas a una oveja indefensa, torpe, que no sabe qué hacer y que hay que cuidarla y todo eso. Pero si nosotros vemos el lado de los beneficios, porque esa es otra cosa también, cuando encontramos en la palabra que Jehová es nuestro pastor, ese es un beneficio. Entonces, cuando encontramos el beneficio de ese quebrar de patitas, que también se puede aplicar a nuestras vidas, entonces nuestra perspectiva cambia. Ya no vemos ese hecho como un hecho cruel, ya no vemos ese hecho como un hecho brutal, ya no lo vemos así, sino que cuando vemos el objetivo de hacer eso, del pastor que hace eso para sus ovejas, entonces entendemos que es para preservar la vida de una oveja. Amén. Para que la oveja entienda corrección y para que así como este animalito entiende después de eso lo que no debe hacer, nosotros en lo espiritual también por medio de la palabra comprendemos que es todo aquello que no debemos hacer. Amén. Dice el versículo 2: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Ahora, ¿qué es esto de lugares? ¿O qué es la palabra lugar? Bueno, que en la habitación de Dios, ahí vamos a estar. Vea cómo comienza el Salmo. El Salmo creo que comienza con el resumen de todo el contenido del Salmo, o la síntesis del Salmo. Inicia con: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y a continuación van todos los detalles de lo que encierra toda esa idea o todo ese versículo. Entonces, junto a aguas, en lugares son la habitación de Dios o la morada de Dios. Amén. Ese lugar o esos lugares es la habitación o la morada de Dios. Pero ahora viene la pregunta: ¿usted y yo anhelamos habitar en esos lugares de delicados pastos? Yo creo que sí. Todos anhelamos, quisiéramos, quizás algunos, renunciar a nuestra vida secular, a nuestra vida natural de allá afuera, y quisiéramos realmente habitar en los lugares o en el lugar, en la habitación, en la morada de Dios. ¿Cuántos tienen ese anhelo en su corazón? Y ahí está. Pero en nuestro tiempo presente, ahorita que tenemos una condición tranquila, una condición en la cual estamos relativamente bien, anhelamos nosotros habitar en la morada, en la habitación de Dios. Y comencemos a hacer algunas valoraciones generales. ¿Usted disfruta la oración en medio de la congregación?
usted disfruta la alabanza y la adoración que es dedicada a su Dios. Usted se deleita en lo que escucha a través de la palabra. Entonces, ciertamente, usted anhela estar en la habitación y en la morada de Dios. ¿Y qué puede encontrar usted en esa habitación, en esa morada del Señor? Bueno, primero su presencia. Y segundo, en la presencia de Dios, usted encuentra lo que su alma necesita, sea lo que sea. Muchas veces nosotros estamos esperanzados en que al estar en la presencia de Dios, inmediatamente va a ocurrir un milagro. El milagro que sea. O que inmediatamente se va a resolver una situación. Algunas veces sí va a suceder, tal cual lo anhela nuestro corazón, y otras veces no. Independientemente de cuál sea el camino que el Señor haya establecido para nosotros, siempre lo importante es estar en su habitación y su morada. Y dice, en lugares de delicados pastos. ¿Y qué son estos delicados pastos? ¿Usted cree que una oveja come cualquier cosa? Sí, una oveja puede comer cualquier cosa. Por eso es que el pastor tiene que alimentarla. Por eso es que el pastor tiene que seleccionar el tipo de césped o pasto, mejor dicho, de la cual esta oveja o estas ovejas se van a alimentar. Ahí está el animalito. Si usted le pone un pedazo de lata, se lo come. Si usted le pone unos churritos, se los come. Si usted le pone cualquier otra cosa que no sea adecuada para ella, las ovejas se lo comen. Por eso es que el pastor tiene el cuidado de andar detrás de ellas. Por eso es que el pastor tiene que estar pendiente de lo que hacen las ovejas. Porque las ovejas toman decisiones, el animalito como tal toma decisiones que no le convienen, generalmente. Generalmente esa es la naturaleza de estos animalitos. Y espiritualmente, ¿usted cree que nosotros estamos alejados de esa condición o de ese comportamiento? ¿O usted me puede decir que el 100% de las decisiones que usted ha tomado en su vida han sido las correctas? Quizás una o dos, y no al 100%, porque siempre llevan un componente de falla, porque está siempre metida nuestra naturaleza en todas las decisiones. Hasta que nos hemos dado muchos golpes en la vida, hasta que ya no tenemos esa dentadura espiritual, ¿verdad? Hasta que ya no tenemos esa dentadura completa, ya cuando nuestro rostro está lleno de cicatrices, cuando nuestro cuerpo está dolorido por alguna fractura que nosotros nos hemos ocasionado, es ahí donde nosotros comenzamos a un poco tener sabiduría, como para poder, antes de decidir, encomendar las cosas a Dios. Ahora, vea que el Salmo nos da paz. Cuando leemos este Salmo tenemos paz. Amén. Tenemos paz cuando leemos este Salmo. Pero vea también que esa paz, también de nuestro lado tenemos que poner una parte. Amén. Entonces, fíjese cómo es esto, delicados pastos. ¿Esto qué quiere decir? Que esos delicados pastos son retoños o brotes nuevos y frescos. ¿A usted el Señor lo alimenta con frescura de su palabra? Amén. Entonces, imagínese, si usted ha dicho esta noche que usted anhela la habitación de Dios, la morada de Dios, y ahora usted sabe de que la palabra es el retoño, ese brote nuevo y fresco para su vida, ¿qué significa eso?
que después viene el descanso para su ser. La palabra, el alimento de Dios, trae el descanso a su vida. Vea una cosa, yo no sé si usted lo pudo notar, pero en este salmo no se habla de algo, de un problema que está pasando David, sino que está hablando este salmo de que si llegara a pasar alguna cosa, Jehová va a ser su ayudador. Si llegara a ocurrir algo, si llegara a caminar en valle de sombra de muerte, Jehová va a hacer algo. Entonces, ¿qué significa? La forma de hablar de David, ¿qué nos enseña a nosotros? Que si nosotros estamos llenos de la palabra, cuando vengan estas situaciones, vamos a tener la confianza de que Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos que a través de acercarnos a Él, de buscarlo a Él, de la forma adecuada, nosotros podemos encontrar su auxilio. Entonces, la palabra trae a nosotros descanso. Y qué bien se siente cuando nosotros hemos pasado alguna actividad física y nos sentamos, nos recostamos, y qué agradable es ese descanso, ¿verdad? Cuando nosotros hemos pasado por un momento quizás de extremo trabajo o de una extrema presión, amén, y llegamos a nuestras casas a descansar, qué bien se siente o qué deleite siente nuestro cuerpo cuando descansa. Y la palabra lo que trae es deleite a nuestra alma, amén, y a nuestro corazón. Dice también el versículo 2, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y dice, junto a aguas. ¿Qué significa esto? Junto a aguas son manantiales o son corrientes de agua. Amén. Y esos manantiales están ahí, pero ¿estaremos nosotros dispuestos a estar al lado de estas aguas? Porque estos manantiales, si lo vemos en el aspecto físico, estos manantiales lo que hacen es alimentar y nutrir lo que está alrededor o a los lados de este caudal. A los lados sería del caudal. Si hay un árbol plantado cerca de un manantial, ese árbol es robusto, ese árbol es fuerte, ese árbol es un árbol que, si es un árbol de fruto, seguramente da buen fruto. Entonces, ahí lo que podemos ver nosotros es la palabra, y después vemos junto a aguas de reposo. Y este reposo, ¿qué es lo que significa para sus hijos? Para los hijos de Dios. Este reposo es el consuelo. Este reposo es un lugar de descanso y es una habitación de paz. Entonces, habría que preguntarnos, ¿nosotros tenemos descanso y tenemos paz en nuestra vida? Y si no hay descanso en nuestra vida y si no hay paz, hay que examinarnos a ver qué es lo que está ocurriendo. Porque está el Salmo diciéndonos que tenemos que estar cerca de las aguas. Pero ¿cuántos no las buscamos? No las anhelamos. Y peor aún, ¿en cuántos de nosotros es notorio? Porque esa es la cuestión también, hermanos. Que muchas veces en nosotros no se nota o no es notorio esa sed o esa búsqueda que tenemos de Dios. No lo es. Y muchas veces hemos hablado y se nos ha dicho que muchas veces nuestras actitudes, nosotros como cristianos pasamos desapercibidos allá afuera. Porque nuestro comportamiento, nuestras actitudes son iguales. Y eso es algo muy importante, porque más adelante vamos a ver que Dios también habla de restauración y de cambios de vida. Amén. Entonces, reposo es el consuelo y es el lugar
de descanso para nosotros. Y dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y ahí en pastoreará comienza el consejo para nuestras vidas. ¿Cuántos se dejan, si tiene el valor de levantar su mano, cuántos se dejan pastorear por el Señor? ¿Usted se deja pastorear por el Señor? Amén. Pues qué bueno, porque le tengo una buena noticia. El Señor, cuando le habla a usted de pastorear, significa que lo va a encaminar, lo va a guiar, lo va a llevar y lo va a conducir. Ahora, después de haber usted dicho que se deja pastorear por el Señor, usted es dócil. A ver cuántos habemos aquí. Habemos 5,000. Entonces, de los 5,000 que dijimos que nos dejamos pastorear, no somos 5,000. Amén. Que dijimos que nos dejamos pastorear, a la siguiente pregunta no hubo ningún amén. ¿Se da cuenta? Siempre el Señor nos tiene sorpresas, pero una cosa muy importante, si bien es cierto que el evangelio que nosotros vivimos, el evangelio que nosotros aprendemos día con día, a través de nuestro devocional, a través de congregarnos, nos enseña que Dios es un Dios justo y dentro de su justicia y su amor está también la guianza, que muchas veces por no dejarnos guiar, por no dejarnos conducir, por no dejarnos llevar y encaminar, se generan problemas en nuestras vidas, problemas que nosotros mismos ocasionamos, problemas que hacen que nos alejemos de esas corrientes de las aguas. Y entonces ahí comienza a tener un poco de sentido de por qué a veces la palabra no se hace rema en nuestras vidas. Y no le estoy hablando, hermano, de que usted tiene que llevar una vida perfecta, porque perfecto aquí nadie hay, solo el que mora en medio de nosotros, es el único. Pero ahí nosotros no somos perfectos. Muchos creíamos que éramos perfectos. Amén. Pero esa cuestión cambia cuando encontramos al Señor. Porque lo primero que anula el Señor en nuestras vidas son nuestras fuerzas y nuestras capacidades. Amén. Le voy a contar una anécdota que no es muy buena. Como siempre, de la persona que usted está viendo enfrente nunca hay nada bueno. Y esta vez no es la excepción. Amén, dice el hermano Jorge. Vea, cuando estaba en el colegio, mi cosa era otra. Es decir, los estudios para mí era una cuestión que no teníamos amistad el estudio y yo, no éramos muy buenos amigos. El portarse bien tampoco. La buena conducta y yo no nos llevábamos bien. Pero había algo curioso, que cuando era la hora de los exámenes o cuando era la cosa de hacer las tareas, por alguna razón o por estar poniendo atención, siempre pasaba distraído. Y quizás era una forma como de estar distraído para tratar de agarrar algo que estaba ahí y poder aprender. Y era mi forma en que yo decía, si no le pongo atención, mejor, porque así se me van quedando las cosas. Venía el momento de hacer las tareas, venía el momento de hacer los exámenes y sí, algo se quedaba en esta mente pequeña, ¿verdad? No era mucho, por cierto, pues las notas lo reflejaban, pero sí por lo menos me alcanzaba para ir pasando raspado. Entonces yo decía, ay no, ¿para qué estudiar? ¿Para qué estarse desgastando en todo esto? ¿Sí? Entonces yo creía
que con ir pasando con 6, y como esa era la nota mínima para pasar cualquier cosa que fuera, entonces allí íbamos bien. Termina el bachillerato, viene la universidad y la misma actitud. ¿Qué es lo que pasa? A usted joven, a nosotros jóvenes, amén, que el problema es que cuando nos toca aplicar lo que no aprendimos, es bien difícil. Porque ¿qué nos toca hoy? A los que pasamos con esa actitud en el colegio o en la universidad, cuando no sabemos algo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos metemos a internet y comenzamos a buscar cómo se hacen las cosas. Y el tiempo que perdemos en estar buscando cómo se hacen las cosas, las que no aprendimos cuando íbamos a tercer ciclo o a bachillerato, o las que no quisimos aprender cuando estuvimos en la universidad, ahora nos pasan facturas. ¿Por qué no somos empleados productivos? No es que las empresas, los jefes sean negreros, algunos sí, pero no la gran mayoría no son. Porque si a nosotros una empresa nos ha contratado es porque ha confiado en nosotros de que tenemos, si no tenemos la experiencia, tenemos el conocimiento y nos van a dar la oportunidad de aprender. Y en el mejor de los casos tenemos la experiencia y tenemos el conocimiento. Pero cuando no tenemos ni experiencia ni conocimiento, y comenzamos a decir, qué duros son los jefes que tenemos. Me dejan hasta las 10 de la noche y no me dejan salir hasta que no termino. ¿Y qué más comenzamos a decir? Usted joven que no trabaja aún, prepárese bien para que esto no le pase, porque esto que pasa es real. Y a mí me pasó. Y comenzamos a decir, lo que pasa es que como no lo quieren en la casa, o no la quieren en la casa, por eso se queda trabajando. Lo que pasa es que como es uno que no tiene relación con Dios, entonces para él se le facilita eso. Pero no, lo que no logramos entender muchas veces es que esta persona, por el grado de responsabilidad que tiene, se tiene que quedar con nosotros también en el trabajo. O a veces se va y está pendiente de nosotros. ¿Cómo vas? ¿Cómo va la cosa? ¿Y por qué? Volvemos a lo mismo. No somos productivos porque las cosas que nos piden hacer no las sabemos hacer. Espiritualmente, usted es productivo. Y comience a hacer usted un autoexamen de su vida espiritual. ¿Qué produce su vida espiritual? O es de aquellos que cuando llegan los problemas, así como nosotros, ¿verdad? No sabemos hacer algo, nos vamos a Google, o Google, como le quiera decir usted. Y ahí comenzamos a ver, y aprendemos a leer rápido, aprendemos a entender rápido, a puros golpes entendemos rápido. Y ahí sí, hoy sí ya se nos facilita, porque ya manejamos las herramientas. Pero usted, cuando se enfrenta a una situación, es de lo que rápido pasa 2, 3 años, 5 años sin leer la palabra, y cuando pasa por una situación viene a buscar y comienza y abre la Biblia. Señor, por favor, que cuando abra la Biblia, el primer versículo que yo vea, ese sea la respuesta a mis problemas. Es que, ¿sabe qué? Me da risa porque yo por muchos años lo hice. Voy a aplazar el grado. Y lo aplacé. Encontré el versículo, pero no pasó nada. El precio se tenía que pagar. Tenía que pagarse. Que no voy a pasar tal materia. Otra vez, a buscar la solución a la Biblia, a la palabra, y yo voy a estar contigo. Esfuérzate y sé valiente, no te rindas, Sí, pero ese esfuérzate y sé valiente va para después, cuando ya me toque llevarla en tercera. Porque en primera y en segunda yo no quise hacer caso. Y espiritualmente, ¿cuántos
Estamos en esa condición. Creemos que Dios va a venir como un sirviente a nosotros, a concedernos lo que nosotros necesitamos en el tiempo que queremos y de la forma en que queremos. Ahora usted comienza a comprender por qué Jehová es nuestro pastor, porque si nosotros buscamos su palabra y de verdad comprendemos el amor de Dios hacia nosotros, nosotros no vamos a pasar por ninguno de estos momentos tan penosos. Ahora, el ejemplo fue el estudio y el trabajo. Pero usted como padre, ¿cómo se desenvuelve? Usted como hijo, ¿cómo es? Si usted tiene hermanos en la sangre o en la carne, no sé cómo se dice, ¿cómo es con sus hermanos? ¿Qué es lo que siembra usted en ellos? ¿Cuáles son los frutos que usted da? ¿Son frutos dulces? ¿Son frutos sin sabor? ¿Son frutos secos? Y no secos a propósito. ¿Son frutos amargos? ¿Son frutos ácidos? ¿Qué tipo de árbol es usted? Y si usted no da un fruto agradable, seguramente o está plantado en aguas contaminadas o está plantado lejos de las corrientes de las aguas verdaderas de Dios. Amén. Así que junto a aguas de reposo me pastoreará, y ese pastoreará, tómelo muy en cuenta ahora. Versículo número 3. Confortará mi alma, me guiará, nuevamente la palabra guiar, por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Y qué es la justicia? Dice el versículo, me guiará por sendas de justicia, me guiará por sendas de equidad. Y es ahí donde podré entender lo justo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros muchas veces solo, y lo natural y lo normal es, que anhelemos que la justicia o lo justo sea para nuestro bien. Pero también que nosotros, ¿qué es lo que nosotros debemos dar o hacer para que se haga justicia en otras cosas? Porque eso también es parte de lo justo. Parte de lo justo es que usted sea un hijo de Dios, una hija de Dios, que se ha esforzado en lo espiritual. ¿Cuántos nos conformamos con la enseñanza y no somos diligentes en querer saber más acerca del tema? Yo le voy a decir algo, hoy que toca hacer algunas cuestiones aquí en la iglesia, uno analiza, por ejemplo, las vistas de las prédicas en internet. Un día estaba viendo y quería ver cuáles son los resultados que da ese canal de YouTube, el resultado de las vistas y todo eso, y los análisis que esa cuestión le da a uno. Y uno comienza a ver primero cuáles son las prédicas que más se escuchan. Y nos da el resultado, ¿verdad? Las prédicas que se escuchan más son estas, estas y estas. Y fíjese que el patrón es el mismo. Porque las prédicas que más se escuchan son aquellas que hablan acerca de cómo Dios nos bendice, lo cual son una verdad, son una bendición, ¿sí? Pero de ahí se va degradando
los números, cuando se comienzan a tocar temas de cambiar nuestras vidas, cuando se comienzan a tocar temas de obediencia, cuando se comienzan a tocar temas de restaurar aquello que hemos destruido, las cosas que hemos destruido. Y así, entre más riguroso, entre paréntesis, se vuelve el tema, menos vistas. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros? ¿En qué se basa nuestra búsqueda de Dios? ¿Se basa en las añadiduras nada más? Estamos equivocados. Porque si nuestra búsqueda de Dios se basa solo en las añadiduras, entonces no vamos a encontrar el reposo ni la paz. Porque eso va a crear en nosotros un afán nuevo y un afán mucho más fuerte. Porque ¿sabe cuál es el problema de todo esto? Cuando nos afanamos y comenzamos a buscar solo las añadiduras, que nuestra fe o nuestra poca fe o nuestra intención de fe comienza a desaparecer. Y ahí está, la palabra siempre ha estado ahí. Dios nos dice a través de la inspiración que Dios dio a David, y David nos dice, la palabra inspirada por Dios, que Jehová es nuestro pastor. Pero hay una cosa muy importante. Si bien es cierto que si una oveja se pierde, su pastor o el pastor de esta oveja va y hasta que la encuentra, ¿verdad? Pero usted ya se ha imaginado un escenario cuando una oveja se ha salido del límite, el pastor la ha salido a buscar y lamentablemente la oveja está muerta. ¿Y cuántos hemos casi llegado a esa situación de que nuestro pastor nos encuentre lejos y nos encuentre muertos? Porque es bien triste, hermanos, encontrar la delicia en la palabra, encontrar el consejo en su palabra, encontrar esta palabra de esperanza, porque nuevamente la pregunta, ¿a quién no le llena de paz este Salmo 23? Pero también es muy importante que para tener paz nosotros tenemos, en esencia, tenemos que buscar de Dios. Ya no nos podemos dar el lujo de andar en la calle y como hijos tener un mal testimonio. Y un mal testimonio no así tan abierto, sino que un mal testimonio hacia Dios. Porque afuera nos vemos buena gente, nos vemos normal, nos vemos personas correctas. Unos nos vemos serios, otros nos vemos alegres. Los serios critican a los alegres a los serios. Y peor los que andan con cara de enojado, imagínense. Como amén. O los que andan con cara de deprimidos, los que andan con cara de tristes. ¿Qué es? ¿O será que nosotros hemos apagado la luz que hay en nosotros? Hemos puesto la luz bajo la cama y ahí está, alumbrando hacia nada. Una luz que no produce ningún beneficio y una luz que seguramente se está desperdiciando. Fíjese cómo son las cosas. Me estoy recordando del pasaje en Génesis, cuando Noé está en el arca. Cuando Noé está en el arca, deja de llover, entonces envía a un cuervo. ¿Sí? Primero envía a un cuervo, quizás lo vamos a buscar porque no quiero decir nada que no sea cierto.
8:7, amén. Desde el 6 dice, sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. ¿Sí? Envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se... El 8, envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Y volvió a él al arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo estar consigo en el arca. Esperó unos otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora en la tarde. He aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado. Y esperó otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió más a él. ¿Qué era lo que le querían, qué era lo que me acabo de recordar? Porque sí, eso era algo que me llamaba la atención. La naturaleza de los dos animales. La naturaleza del cuervo, la naturaleza de la paloma. Entonces el cuervo, dice el versículo 7, si me lo pueden poner. Y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Y después vemos en los demás versículos que se menciona muchas más veces a la paloma. Vea una cosa, ¿usted cree que el cuervo en el diluvio, usted cree que el cuervo en lo que iba y andaba viendo ahí, qué era lo que encontraba este cuervo cuando dejó de llover? Si todo estaba inundado y si murieron muchas personas, ¿qué cree usted que encontraba el cuervo? Encontraba cuerpos descompuestos. Y vea una cosa, el cuervo es hábil. Dice que salió, entraba, salía, hasta que la tierra se secó. Amén. Dice, hasta que se secaron, que las aguas se secaron sobre la tierra. Y la paloma iba una vez y volvía. Estaba en el arca, esperaba 7 días, era vuelta a enviar, llegaba, regresaba, esperaba otra vez, otros 7 días, era enviada y regresa con una rama de olivo. Un animalito mucho más ordenado y un animalito mucho más, ¿qué? Obediente podría ser. Pero vemos al animalito, al cuervo. El cuervo es un animal ágil. ¿Y sabe qué es la cuestión acá? Que la mayoría de los cuervos en su naturaleza está comer carroña. Yo no estoy diciendo que este cuervo lo hacía, sino que estoy tocando la naturaleza de los cuervos. ¿Y cuántos tenemos esa misma naturaleza? No de comer carroña, amén, no me malinterprete, sino que muchas veces tenemos la facilidad de pasarnos a un lado y estar bien. El lado bueno, el lado malo, nos pasamos al lado malo y estamos bien. Volvemos al lado bueno estamos bien, al lado malo, y eso no genera a nosotros ningún daño. Naturaleza del cuervo. Una paloma no puede comer carroña, se enferma y posteriormente se muere. Por eso es que la paloma es cuidadosa con lo que come. Amén. ¿Es usted cuidadoso con lo que busca en su vida? Porque si usted es cuidadoso, entonces Jehová va a ser su pastor, ciertamente, y Él de verdad
lo hará descansar en todos sus caminos. Amén. Ahora, tome aliento su corazón, porque parte de la misericordia de Dios es que existe en este pastor, en lo que él escribe, en lo que David escribe y en lo que nos muestra como a Dios como pastor, es que está su vara. Y su vara indiscutiblemente es la disciplina. La disciplina va a ser necesaria siempre. Y tu callado significa que si nosotros reconocemos el gobierno de Dios en nuestras vidas, ese callado que puede ser la figura también de un cetro de justicia en el caso de Dios, va a traer a nosotros aliento. Y esto trae la vara y el callado, la disciplina y el cetro de Dios, es decir, su gobierno, trae sobre nosotros verdadero arrepentimiento, trae consuelo a nuestras vidas, y todo esto se traduce para nuestras vidas en misericordia. Amén. El versículo 5, aderezas, dice, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. ¿Qué significa esto de aderezas? Es que el Señor dirige y acomoda todo para que usted y yo estemos bien. Eso es aderezar. Es dirigir y acomodar todo para que usted y yo estemos bien. Dirigir y acomodar implica también nuestra vida. Dirige y acomoda nuestra vida para que estemos bien. Amén. Versículo 5 dice, unges mi cabeza con aceite. Ese unges, eso es que Dios trae ungüento y perfume a nuestras mentes. Porque muchos necesitamos ser renovados de nuestra mente para poder encontrar ese descanso. Y vea, hermano, muchas veces el Señor ha hecho grandes cosas en nuestras vidas, nos ha sacado de muchos problemas, ha levantado nuestra cabeza a pesar de haber fallado y ha quitado infinidad de cosas de nosotros, ha sanado heridas en nuestra alma, ha traído salud a nuestros cuerpos, pero también es necesario que nosotros nos dejemos ungir por el Señor. Y esa unción que inicie desde nuestra cabeza, que nuestros pensamientos sean limpios. Y cuando le hablo de pensamientos limpios, no le estoy hablando únicamente de no tener pensamientos morbosos o pensamientos inadecuados, pensamientos depresivos, pensamientos de muerte, pensamientos que dan a entender como que en nuestra vida hay complejos. ¿Y cuánto pueblo está así? Viviendo ese letargo entre, sí tengo sanidad del alma, pero mi mente no ha sido restaurada. O puede ser lo contrario también. Y el versículo 6, ciertamente el bien y la abundancia, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, el bien, ¿qué es esto? Es abundancia. El bien son los beneficios de la palabra de Dios, y el bien es el éxito. Y usted ya sabe que cuando aquí se habla de éxito, no se habla del éxito de allá afuera, sino que el éxito de Dios se basa en tener plena comunión con Él. Y la misericordia, ¿qué es misericordia? Es benevolencia, bondad y clemencia hacia nosotros. Me seguirán, es decir, nos perseguirán todos los días de mi vida, esto es siempre. Amén. Y en la casa
de Jehová moraré por largos días. En la casa volvemos a lo mismo, la cámara, la habitación, la morada del Señor. Viviré o habitaré por largos días, y largos días en su definición es para siempre y perpetuamente. Amén. Así que hay algo muy, muy importante, hermano. Yo encuentro paz y aliento en ese salmo. Encuentro delicia, porque muchas veces, hermano, a veces hay situaciones en nuestras vidas que solo aferrándonos a la palabra del Señor podremos salir. Y situación de la índole que sea, solo aferrados a su palabra. Pero vea qué misericordia y cómo es Dios, que ahí nos dice también, mira, es necesaria la corrección también a veces. Es necesario que yo saque mi vara y traiga disciplina a tu vida. Pero esa disciplina, qué alegría da esa disciplina, porque después la paz y la confianza que nosotros llegamos a sentir de parte de Dios es incomparable. Cuando uno es niño, quiere ser un superhéroe, ¿sí? Cuando uno es niño, algunos quieren ser como su papá, porque su papá representa lo mejor muchas veces. Pero hoy que estamos en Cristo, para ser guardados, para que no nos pase nada, debemos anhelar ser hijos de Dios. Amén. Así que le damos gracias a nuestro Dios, porque Dios es bueno todo el tiempo. Y es mejor estar junto a sus aguas que alejados de ellas. Amén. Bendito Dios, gracias por tu palabra, Padre. Señor, porque tú traes paz a nuestras vidas, Señor. Traes aliento. Traes consuelo, Señor. Señor, qué bendición es saber, Padre, de que tú tienes especial cuidado para con tus hijos, Señor. Padre, que algunas veces el cuidado tuyo, Señor, hacia nuestras vidas no lo comprendemos. Porque siempre, Señor, dentro de la misericordia está la guianza, Señor, que tú das a nuestras vidas. Señor, muchas veces no encuentro paz porque mi vida es un desorden, pero hoy aquí está delante de ti, Señor. Señor, y aunque esté en angustias, en dificultades, Señor, aunque esté, Señor, quizás pasando en valle de sombra y de muerte, Señor, no temerá mi corazón. Porque tu vara, Señor, es ese consejo que viene a mi vida, Señor. Padre, que muchas veces no me gusta. Padre, pero hoy estoy aquí, Señor. Señor, y tal cual niño cuando recibe la corrección de su padre. Y cuando es un niño entendido, Señor. Señor, el niño es el que se acerca para recibir la disciplina. Porque después, Señor, viene el descanso, Señor. Viene el gozo y viene nuevamente la amistad entre el Hijo y el Padre. Señor, así que sea con nosotros, Señor. Padre, y que todo problema, toda dificultad, Señor, tú puedas venir a nuestras vidas, Señor, y darnos paz. Y que ese alimento fresco, Señor,
que tú siempre das a nuestras vidas, lo podamos valorar, Señor. Padre, y danos fortaleza, Señor, porque de eso se trata este salmo, de que tú eres nuestra única y mejor provisión, Señor, para todos, Señor. Señor, y que nuestra alma, Padre, esté dispuesta, Señor, a recibir de ti, Padre. Gracias, Señor, por tu misericordia al hablarnos. Señor, y por tu bondad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Gracias, Señor, por tu palabra. Llévanos con bien, Señor, con paz, Señor, y agradecidos contigo, Padre, por tus muchas misericordias, por tus muchas bondades, Señor, y por tu amor, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Sí, recuerde que este domingo el culto será en el local de Radio Aficionados a las 10 de la mañana. Amén. Un único culto este domingo. Y el día lunes es la última reunión de damas del año. Amén. A las 6 de la tarde. Amén. Que el Señor les bendiga.